¿Qué tal? Muy buen viernes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Los Tesoros de la Fe Católica, aquí en Valor Agregado. Tenemos una invitada muy linda, por cierto, que se llama Mónica Pango. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos, porque está embarazada. Muchas gracias. Está embarazada de Agustín, de Paulo Agustín, ¿no? Así es, sí. Entonces, ay, está hermoso. Bueno, entonces, bueno, pues bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y porque ya te han echado porras, no te creas, ya vino ¿sí? Berta. Desde antes ya hablaban de ti. Estaban diciendo. Entonces, cuéntanos, Moni, ¿cómo era Mónica en su vida, no sé, qué hacías antes espiritualmente, ¿no? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Miles Christi y entrar a los ejercicios espirituales? Bueno, yo he estado, digamos, antes de conocer a los padres de Miles Christi, yo, pues sí estaba muy relacionada con grupos parroquiales, estaba muy metida, pues, en cuestiones de la iglesia. Gracias a Dios, mi familia, pues, es una familia cristiana, católica, y creo que nos ha, pues, enseñado en gran parte, ¿no? Con el ejemplo y con las enseñanzas, pues, todo lo que es la doctrina cristiana. Por ese lado, puedo decir que estaba un poco más cerca de Dios, digamos. Qué bendición, ¿verdad? Tenías una formación ya también, sí, una ¿verdad? Formación, gracias a Dios, la verdad, no así de presumir, pero gracias a Dios, pues he tenido como esa gran bendición, ¿no? Porque sí es una bendición. Sí es de presumir, ¿eh? La verdad, en estos tiempos sí es de presumir. Sí, entonces, pues bueno, yo estaba, digamos, más involucrada en cuestiones de, pues, grupos parroquiales, llegué a coordinar grupos y así, pero digamos que ya, pues de hecho yo, lo chistoso, lo extraño es que a pesar de que, bueno, sí tengo esta formación, yo no me gustaban los retiros, ¿no? O sea, de hecho, los retiros que me invitaban a veces de parroquias o de lugares así, pues no me agradaban mucho. Yo decía, no, es que ¿para qué ir a un retiro, no? Si, pues considero que mi vida es cristiana, estoy comprometida, ¿no? Entonces, hasta cierto punto no me interesa. Sí, no lo veía necesario. No lo veía necesario, sí, era como muy extraño. Pero curiosamente, ya en la carrera, cuando estaba estudiando, me acuerdo que en vacaciones, pues como me gusta leer libros y todo, leí una biografía de San Ignacio de Loyola pues que tienen ahí mis papás. De hecho, es una biografía muy sencilla, así para secundaria, ¿no? Un libro muy pequeñito. Y no sé, me llamó la atención y dije, lo voy a leer. Y la verdad, leyéndolo, me agradó muchísimo cómo explicaba San Ignacio los ejercicios espirituales, ¿no? Que es como la parte esencial. Y él decía, bueno, Dios pues nos pide hacer claro el bien y su voluntad, ¿no? Pero decía, ¿cómo el ser humano puede discernir qué es lo que está bien entre dos cosas que pueden ser buenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios te puede pedir en dos cosas que son buenas? Lo que más le agrade a Él, ¿no? Y entonces eso me llamó mucho la atención porque creo que es en gran parte como esa llamada a la perfección cristiana, ¿no? A la santidad. Porque uno puede decir, pues uno está haciendo bien las cosas o te consideras cristiana, ¿no? De que no, pues yo estoy en grupos parroquiales. Yo soy bien bueno. Ajá, yo tengo una buena formación, gracias a Dios, mi familia, o sea, porque está bien, ¿no? Dices, vives como un entorno bueno, pero creo que esa biografía sí me llamó mucho la atención de decir, bueno, ¿y qué más uno puede hacer, ¿no? Por Dios y acercarte más a lo que es la santidad. Entonces, pues la biografía me generó esa inquietud, ¿no? Dios puso ahí la inquietud y conocer a los padres pues fue muy providencial en ese sentido, porque me acuerdo que yo estuve buscando hacer ejercicios espirituales con los jesuitas, ¿no? Ahora sí los voy a hacer. Sí, entonces yo dije, no, ahora sí me interesa. Si voy a hacer un retiro, quiero que sean ejercicios espirituales ignacianos, no cualquier retiro. Y yo quería que fueran esos y que fuera como el método ignaciano tal cual, porque pues tenía ese interés, ¿no? De conocer en realidad el saber discernir, ¿no? Que es fundamental pues en nuestra religión cristiana, ¿no? Discernir. Bueno, y además que a final de cuentas
los únicos pues, ejercicios espirituales son los de San Ignacio. Todos los demás son retiros, sí, ¿no? Exacto. Sí, y de hecho... Una gran diferencia. Sí, y de hecho, aunque todos los retiros toman la temática, los temas de ignacianos, porque pues es el pionero es el padre de los ejercicios. Toman los temas, el método no es el mismo, porque ya cada retiro pues sí lo aplica distinto. Entonces yo sí quería como la autenticidad, ¿no? Claro. Yo quería el origen de las cosas, así de, no, si es de San Ignacio, pues vámonos, ¿no? Y me acuerdo que estuve investigando y todo, pero resultaba que pues los jesuitas hacían de una semana, ¿no? Y para mí en ese momento era, yo como laica, pues es muy difícil, ¿no? O sea, estudiante, trabajando, aparte de el costo y todo eso, pues bueno, la verdad... Yo llegó un momento, porque sí estuve casi el año buscando ejercicios espirituales así, y llegó un momento donde dije, no, pues imposible, o sea, yo creo que ya no me va a tocar conocer en realidad los ejercicios espirituales, y se lo dejé a manos de Dios, ¿no? Pues Dios, tú sabes lo que me conviene, lo que me gustaría, lo que quiero, pero bueno, tú sabrás. Y ya curiosamente, a las pocas semanas, un compañero, que en ese momento, pues de los grupos parroquiales, él iba con los padres de Miles Christi. ¿Quién? Se llama Octavio. Ajá. Sí, y él, por ejemplo, él iba con los padres de Miles Christi y luego iba al coro de la parroquia de donde yo pertenecía. Entonces recuerdo que él empezó a invitar, estábamos como un grupo de amigos, de jóvenes, y empezó a invitar a los ejercicios espirituales. Entonces a mí me llamó la atención y le pregunté, oye, pero son ignacianos, y a mí dice, sí, o sea, son del método ignaciano, y yo, ¿y cuántos días son? No, son de fin de semana, y yo, ay, no, súper bien, y yo, pero oye, ¿son jesuitas o quiénes lo hacen? Y ella me dijo, no, son unos sacerdotes, ya me empezó a explicar, ¿no? Son unos sacerdotes argentinos que se dedican a hacer ejercicios espirituales con el método ignaciano, para laicos, para jóvenes laicos y de fin de semana. Entonces yo dije, no, pues ya perfecto. Me mandado a hacer, ¿verdad? Sí, Gracias. ¿no? Sí, fue así como que gracias de lo que hablábamos Dios. hace ratito, ¿verdad? Sí, no, fue así como gracias Dios. Entonces inmediatamente me acuerdo que en ese momento no eran volantes, los padres daban como tarjetitas de presentación, eran así chiquitas. Y, ¿hace cuánto tiempo fue? Uy, eso fue, pues yo fui la primera vez en 2010. Entonces ya hace muchísimo. Bueno. Entonces, me dieron así la tarjetita de presentación y casi acababan de llegar los padres. Sí, de hecho llevaban poquito. Sí, tenían en el 2009, creo. Ajá, tenían poquitos jóvenes y así. Entonces, claro. Pues yo dije, no, pues claro que voy. Y ya inmediatamente marqué y todo y aparté y así. Me acuerdo que el padre Gustavo en ese momento, que era el superior, me acuerdo que él contestó la llamada, ¿no? Y ya cuando le dije que estaba interesada y todo, yo creo que me escuchó así como el interés y hasta, yo creo que se extrañó porque hasta me dijo, pero sí sabes que son de silencio, ¿verdad? ¡Qué mujer! Y yo así de que, y yo sí sé, y sí quiero ir, ¿no? Es lo que quiero. Sí, ajá, así de que es lo que quiero, o sea, si así es el método, lo quiero, ¿no? Y ya, entonces pues ya me anotó y todo, y ya, o sea, yo estaba muy feliz porque iba a ir, ¿no? Pero ahora, también algo curioso que me pasó esa primera vez es y lo que suele pasar, que también todos debemos de tener como en cuenta, es que pues el demonio pone tentaciones para evitar que uno vaya, ¿no? Sí, claro. Sí. Y recuerdo que poco, o sea, un día antes, el jueves, porque es fin de semana, ¿no? Me acuerdo un día antes de ir a los ejercicios, empecé a sentir como, ay no, tengo mucha tarea, tengo mucho que entregar este fin de semana. ¿Ya tenías novio? No, en ese momento no. Y estaba así como que con todas esas cosas, ¿no? De que, ay, ¿qué hago? Y, o sea, me estaba planteando el no ir, ¿no? Ajá, o sea, el no ir. Así de que no. Después de haberlo buscado. Sí, exacto. ¿Cómo actuó el demonio? Es lo que tú dices, no, y además siempre por ejemplo, yo empecé a sentir miedo, ¿no? Y el miedo, pues bueno, sabemos que es paraliza y pues bueno, que es algo, lo que te turba, pues no es de Dios, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que yo decía, pero yo es lo que buscaba, porque ahora estoy sintiendo planteándome el no ir, ¿no? Y dije, no, sí voy a ir. Entonces, pero la verdad me acuerdo que todo el camino sentía como algo así perturbador, ¿no? Pero uno se da cuenta de pues las gracias que vas a recibir precisamente en el retiro, ¿no? Porque igual el demonio quiere evitar
Claro. Que tú recibas esas gracias que Dios te tiene preparadas, ¿no? No, y además que que puedas, o sea, una que evitar que vayas. Y ya estando ahí, también, si no te entregas realmente al 100%, hasta perturbarte para que no los vivas como debe de ser y puedas sacar los mejores frutos dentro de ahí, Así ¿no? es. Sí, exacto. O sea, siempre, entonces eso es lo interesante, ¿no? Porque ya estando en el retiro, en los ejercicios espirituales, pues uno va viendo ese discernimiento que menciona San Ignacio, ¿no? Y bueno, pues la verdad, la experiencia, una vez que ya hice los ejercicios espirituales, pues fue así, yo creo que la mejor experiencia de mi vida. O sea, la puedo decir como la mejor experiencia de mi vida, porque pues realmente, aunque yo pensaba que vivía una vida cristiana comprometida, tenía una formación, o sea, como que yo sentía que estaba haciendo y dando y apostolado y todo, pero como que en ese encuentro directo con Dios, porque es un encuentro que a pesar de que yo iba a misa todos los domingos, procuraba ir a veces entre semana, nunca, o sea, bueno, yo nunca había sentido ese encuentro con Dios como en los ejercicios espirituales. Entonces es lo que en ese momento yo dije, no, es que todo mundo tiene que conocer esto, tiene que ir, tiene que saber, tiene que experimentarlo, porque aún el que quizá tiene una vida pues comprometida, que vaya a misa los domingos, lo que sea, pero esa experiencia del encuentro con Dios, de conocer qué es lo que quiere de ti, o sea, de saber como la parte radical de tu vida, ¿no? O sea, hacia dónde voy, qué es lo que quieres de mí, es fundamental para ser feliz, ¿no? Sí. Es como dices, hablar cara a cara con Dios, ¿verdad? Sabe uno que está ahí y que lo escucha y lo mueve y le habla a uno, ¿verdad? Sí, es lo importante. Sí, exacto. Y que sabes que te escucha y que te conoce completamente. Es impresionante, ¿no? Saber cómo te conoce, cómo te ama. O sea, el sentirse amado por Dios es impresionante y perdonado también es impresionante. Y bueno, pues los ejercicios, claro que digamos que sí cambió mi vida, ¿no? O sea, cambió mi vida. Y a partir de ahí, pues yo dije, no, o sea, siempre, o sea, voy a tratar de procurar, o sea, siempre, por lo menos ir una vez al año, ¿no? Porque sí, se necesita, sobre todo porque, pues uno va creciendo, así como uno va creciendo biológicamente con la edad, pues espiritualmente también tienes un crecimiento. Entonces sí es importante el seguir poco a poco ese crecimiento espiritual, pero siempre de la mano de Dios, ¿no? O sea, de ese encuentro con Él, de conocer qué es lo que quiere, y sobre todo porque siempre estamos viviendo circunstancias distintas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora pues ya estoy casada, voy a tener un bebé, un niño, entonces pues voy a ser madre, soy esposa, luego está mi familia, está mi esposo, que le mando muchos saludos, que lo quiero mucho. Ay, sí, yo también. Sí, entonces en ese sentido, pues digamos que la vida va caminando y uno tiene que ir pues también viendo qué es lo que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios y poder pues encaminarnos hacia la santidad, ¿no? Sí, irse fortaleciendo, ¿verdad? Con pues todo lo que va enfrentando uno diferente en la vida, ¿verdad? Ay, así es, sí. ¿Y cómo vives tú esa confesión de vida? Sí, sacas un papelito así, ¿verdad? Ajá, sí. Ay, no. ¿Cómo es eso? Porque bueno, a mí sí me fue como en feria, ¿eh? Pero bueno, yo saqué mi libro pero ¿cómo? No, pero no, tampoco es que yo sea tan buena, pues. O sea, sí, no sé, yo por eso pregunto, pues. No, pero la verdad es que la confesión general que se hace ahí en los ejercicios espirituales pues a mí fue lo que me marcó en gran parte, ¿no? Porque uno se desprende de tantas cosas que igual en el momento de tu vida puedes ir arrastrando, ¿no? Que igual y uno piensa que ya lo dejas de lado, pero no, o sea, te das cuenta de que o sea, llega un momento donde tú tienes que como que soltar todo eso, dejárselo a Dios y pues sobre todo obtener el perdón de Dios y sentir como pues yo experimenté ese amor de Dios, ¿no? De perdón y de una oportunidad de decir, vamos, o sea, de empezar de nuevo, ¿no? Y eso es lo que a mí yo me acuerdo pues que, bueno, yo lloré mucho. ¿Se imagina?
Y eso pues me ayudó bastante, o sea, fue como pues una gran experiencia, ¿no? Y sobre todo pues el sentir esa paz de Dios, o sea, como el que te llene completamente de Él, porque pues a pesar de que yo tenía una vida comprometida y todo, pues bueno, o sea, yo no soy santa todavía, y en ese momento pues tampoco, sí, estamos ahí caminando, pero pues todavía pues no, o sea, y en ese momento tampoco, entonces como que pues te das cuenta de muchas cosas de tu forma de ser, de tu vida, o sea, como que es una introspección muy interesante que se hace para luego tú ver qué es lo que necesitas cambiar, ¿no? Y que difícilmente puedes lograr ese conocimiento sin Dios. O sea, es muy complicado, la verdad. Exacto. Pues muy bien. Oye, y otra pregunta. Más bien, no es pregunta, es ¿cómo le dirías tú a todas las personas que nos están viendo, que te están viendo, que te están escuchando? ¿Qué les dirías para que ¿Por qué tendrían que tomar los ejercicios espirituales, sobre todo en esta cuaresma? Bueno, yo les diría que primero que sí, que no les dé miedo el silencio, porque luego es lo que siempre todo mundo, por ejemplo, yo cuando invito también, de que es silencio y que no, yo no podría ir, etcétera, ¿no? Pero bueno. Ayer una amiga mía que quiero mucho también me dijo, no, es que yo no podría. Es que yo sé que sí va a poder. Sí, claro, todos podemos. O sea, creo que todas las personas podemos entrar en silencio y sobre todo es algo necesario. O sea, incluso si lo vemos así en términos de filosofía, pues los mismos filósofos tenían esa necesidad de reflexión, ¿no? De apartarse del mundo. Entonces, y eso antes de Cristo. Entonces creo que es necesario, ¿no? Humanamente hablando, y pues espiritualmente es lo mejor. Pero bueno, yo sí los invitaría, sobre todo para que tengan ese encuentro con Dios y que experimenten realmente el amor de Dios. O sea, que en realidad sepan quién es Dios y quién es Dios en su vida, porque eso es como lo fundamental, es lo principal. Y eso lo pueden encontrar de verdad en los ejercicios espirituales. Y una vez que uno tiene esa experiencia con Dios, pues uno va cambiando su vida para bien siempre, ¿no? Para la santidad. Entonces sí vale la pena, porque pues ¿para qué estamos aquí, no? En el mundo, si no es para ser felices en el cielo, ¿no? Y ser santos. Entonces creo que ahí es donde uno, desde la pregunta más radical, es, bueno, ¿qué quieres de mí, no? ¿Hacia dónde voy? Y bueno, ahí es la respuesta, pues está en gran parte yendo a los ejercicios y teniendo ese encuentro con Dios, ¿no? Porque a cada uno nos habla de manera diferente. Muchísimas gracias. Bueno, se nos va el tiempo. Gracias Mónica, gracias Loli. Todos podemos ir, también las mamás embarazadas. Y que vivan una excelente cuaresma. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe. Gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.